Muy buenas noticias para miles de residentes en los Estados Unidos. Y es que se acaba de aprobar un nuevo cheque de ayuda económica de hasta $750. Este nuevo cheque va dirigido para familias de bajos recursos, pero que deben más o menos cumplir ciertos requisitos para poder acceder a este dinero. Nosotros vamos a explicarles exactamente qué personas podrán obtener este pago, de qué modo y qué fecha podría estar obteniéndolo. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven esta información para que así puedan aprovechar de la mejor manera estos alivios económicos que están sucediendo en muchos lugares en los Estados Unidos. Ante la situación económica que actualmente está atravesando el país, el incremento del costo de vida y aún encima la inflación que no ha podido ser controlada, pues varios estados han tomado la decisión de ayudar a sus residentes sin necesidad de acudir al gobierno federal. Y así es como está sucediendo actualmente en el estado de Carolina del Norte, pues la Junta de Comisionados en este estado acaba de aprobar un cheque de estímulo de $750 para las familias de bajos recursos económicos. Se trata del programa piloto de ingresos garantizados, denominado DCO Drives. Se creó con el propósito de ayudar a familias de bajos recursos que viven en el condado de Durham, una de las más importantes en Carolina del Norte. Es similar a los que operan en otros estados con el fin de poder apoyar a los más necesitados. Las autoridades locales indicaron que, al proporcionar un nivel fijo de ingresos garantizados, al menos ayudaría a luchar contra la pobreza y de este modo mejorar la calidad de vida de familias vulnerables económicamente. Pues muy bien, ¿qué requisitos debes cumplir para poder acceder a este cheque de estímulo? Bueno, este programa va a beneficiar a alrededor de 125 familias en este condado con $750 al mes. Las familias que quieran calificar deben cumplir con ciertos requisitos, con tener al menos un hijo menor de 18 años viviendo en el hogar. Y que una de las preocupaciones por parte de la Junta de los Comisionados en este condado es precisamente el bienestar de los menores. Y es que los niños no pueden prosperar si es que sus padres no están prosperando, si no tienen una casa para vivir, si no tienen comida para sus hijos. Los hijos en este estado no pueden prosperar y no pueden aprender solos. Otro requisito que tienen que cumplir las familias para poder ser elegibles es que el ingreso debe ser igual o menor al 30% del ingreso promedio del condado. Los recursos en este programa pertenecen a los $1 millón dentro del Fondo de Ley del Plan de Rescate estadounidense, que fue aprobado luego de que Joe Biden asumiera la presidencia. Recordemos que los cheques de estímulo han formado parte de las ayudas financieras por parte del gobierno federal para apoyar a ciudadanos a paliar el impacto que ha provocado la pandemia. Aunque a nivel federal los cheques de estímulos ya no se están enviando, algunos gobiernos estatales están apoyando a su población con recursos que aún quedan en la partida de Ley de Plan de Rescate estadounidense. Pero este no es el único estado que está aplicando esto, ya que tenemos también otra ayuda económica de $675 como depósito directo. Y es que los funcionarios fiscales del estado de Montana afirmaron que este reembolso de impuestos se enviará únicamente en cheques de papel. El departamento de Montana eliminó la opción de obtener el pago mediante depósito directo. Hace varias semanas se dio a conocer que en el estado de Montana se otorgaría un cheque de estímulo de hasta $675. Este pago es parte de un reembolso de impuestos a la propiedad. Si calificas para este alivio económico, tienes que saber que acaba de cambiar una de las reglas más importantes. Y es que de acuerdo al Departamento de Ingresos en Montana, el dinero no será enviado a nadie mediante depósito directo. Los funcionarios fiscales de Montana afirmaron que este reembolso será únicamente enviado en cheque de papel. El Departamento de Montana prácticamente eliminó el depósito directo, y la razón de esto es que tiene que ver con el departamento que señaló que lo hacía para reducir el riesgo de fraude por parte de estafadores, un problema que actualmente mucha gente está teniendo. Entre sus palabras,
por parte del director de ingresos del departamento, Brendan Beatty, es que esperaban fraude y que ya tenían medidas para identificar las solicitudes. Enviar los reembolsos mediante cheque en papel pues ayudará a reducir mucho el fraude. Esta conclusión la han obtenido luego de que el Departamento Fiscal de Montana ha recibido varias solicitudes de reembolsos de impuestos a la propiedad, en la que los datos del solicitante para que le depositen el dinero no coincidía con los registros que tiene el organismo fiscal. Si bien no dudan que muchos de estos solicitantes sean los contribuyentes reales, afirman que entre estas reclamaciones hay algunas que son fraudulentas. El Departamento Fiscal de Montana afirmó que tiene informes de que los estafadores están usando nombres y números de seguro social que han robado para poder reclamar de esta manera fraudulentamente los reembolsos de impuestos a la propiedad del verdadero dueño. Otro tipo de estafa tiene que ver que los estafadores engañan a los usuarios para que estos paguen una tarifa a cambio de obtener información necesaria para que puedan reclamar una devolución de impuestos a la propiedad. Y es que ante todas estas estafas, el Departamento Fiscal de Montana le ha pedido a los contribuyentes que tengan cuidado y que no hagan clic en ningún sitio web o enlace en el cual tengan que escribir sus datos personales. Pues muy bien, en el estado de Montana, ¿cómo podemos solicitar este cheque de estímulo? Bueno, las personas deben hacer lo siguiente. Para empezar, deben enviar una solicitud antes del 1 de octubre de este año 2023. La solicitud puede ser tanto en línea como en papel o en presencial. Si es que lo haces en línea, puedes hacerlo a través del enlace que te vamos a dejar en la caja de comentarios. Y es que realmente este tema de los fraudes se está desbordando demasiado. Recientemente, los legisladores demócratas en Estados Unidos acusan a las grandes firmas de preparación de declaraciones fiscales como ser Intuit and HR Block de socavar el nuevo sistema de servicios de rentas internas, el IRS, para poder presentar declaraciones digitalmente, y estas exigen que presenten datos de cabildeo, contrataciones e ingresos. Acusan a estas firmas de cabildear contra el nuevo programa y contratar a ex empleados del gobierno para poder influenciar a la opinión pública, saboteando deliberadamente un programa del gobierno el cual ofrece servicios gratuitos a la hora de realizar la preparación de declaraciones de impuestos. Exactamente esto sucedió el pasado jueves, donde la senadora Elizabeth Warren y el representante Katie Porter, ambos demócratas, enviaron cartas a los directivos de estas empresas. La Coalición Estadounidense por los Derechos del Contribuyente y la Alianza de Declaraciones Gratuitas, un grupo de empresas las cuales proporcionan servicios gratuitos a través del portal del IRS. Pues Elizabeth Warren y Porter piden cifras concretas de las ganancias obtenidas por las firmas, desde que forman parte de la Alianza de Declaraciones Gratuitas, así como también de los ex empleados del gobierno que han ingresado a las firmas en los últimos 2 años. Las empresas de preparación de declaraciones de impuestos han lanzado esta campaña agresiva de cabildeo para impedir que el IRS ofrezca a los contribuyentes una opción directa de presentación. Derrick Plummer, un vocero de una de estas empresas, afirmó que la firma responderá a esta carta de las legisladoras y que añadió que los contribuyentes ya tienen una opción para poder presentar sus declaraciones gratuitamente. Un sistema de presentación directa del IRS es algo redundante y no será gratuito ni gratuita su construcción, tampoco su operación ni para los contribuyentes. Él subrayó que un sistema construido por el gobierno es una solución en busca de un problema y que esa solución constará innecesariamente a los contribuyentes miles de millones de dólares.